En esta unidad 2 vamos a tratar sobre la valoración y atención inmediata del recién nacido. Bueno, entonces, para estudiar la resección inmediata o valoración inmediata del recién nacido, eh, está en primer lugar la resección del recién nacido, la detección del riesgo perinatal aumentado mediante una evaluación anteparto o preparto, que hay que hacer, que es muy importante, facilitar la interacción inmediata madre-hijo. Una vez que el recién nacido, entonces, o el niño nazca, entonces hay que favorecer esa interacción, esa interrelación inmediata entre madre e hijo. Evitar pérdidas del calor corporal, ¿verdad? Que lo habíamos visto en la unidad anterior. Las pérdidas por convección, por conducción, evaporación y irradiación. Prevenir infecciones, la evaluación postparto, suministrar apoyo vital en caso de necesidad, ¿verdad? En caso de alguna descompensación cardiorrespiratoria o de otro tipo, si es que surge, y iniciar el proceso de traslado del recién nacido. Bueno, la evaluación anteparto básicamente está encuadrado, ¿verdad?, en establecer contacto con la madre antes del parto. Es importante acercarse, ¿verdad?, a la madre como pediatra, conversar con ella, conocer un poco si existieron patologías maternas previas, alguna complicación durante el embarazo, algún proceso infeccioso que requirió tratamiento, la medicación que ella recibió, signos vitales y datos, ¿verdad?, cómo va progresando el parto, responder también dudas de la madre, y un intercambio de información con el obstetra responsable del parto. Entonces es muy importante que antes del nacimiento, ¿verdad?, uno se acerque a la madre, ¿verdad?, revise un poco su ficha clínica, ver un poco cómo están sus controles ecográficos, sus resultados laboratoriales, por ejemplo, su VDRL, VIH. Eh, es importante entonces conocer un poco el historial, conversar un poco con ella, eh, para saber un poco, ¿verdad?, qué piensa, sus dudas, alguna pregunta que quiera hacer, ¿verdad? Y también hablar con el colega, ¿verdad?, con el obstetra, un intercambio de información. Entonces, eso también va a facilitar conocer un poco más, ¿verdad? Y prepararse ante la aparición de algún inconveniente, ¿verdad? Bueno, la preparación del equipo y los materiales en la sala de recibimiento, ¿verdad?, del niño. Siempre hay que tener el equipo de reanimación, la fuente de calor, ¿verdad? Generalmente tenemos una servocuna o una fuente de calor, ¿verdad? Una fuente de calor. Recuerden que la hipotermia es lo que tenemos, generalmente tenemos que prever, tenemos que cuidar, ¿verdad? Un aspirador, perita de goma, guante estéril, bata y las mantas, ¿verdad?, en las que se va a tapar el niño, ¿verdad? La recepción inmediata es el recibimiento del recién nacido y el primer contacto madre-hijo. Entonces aquí generalmente cuando los tetra o cuando nace el niño, ¿verdad?, ya sea por parto vaginal o por cesárea, hay un momento, ¿verdad?, en el que el obstetra va a cortar el cordón y nos va a entregar el niño, ¿verdad? Y entonces allí es muy importante el primer contacto madre-hijo. Allí también lo que hay que hacer un poco es retirar las secreciones o limpiar las secreciones que el niño pudiera tener en la cara. Y si es que tiene líquido meconial, ayudarse, ¿verdad?, con la perita de goma para poder aspirar eso de las fosas nasales y también de la boca, ¿verdad? O si hubiese algún tipo de líquido fétido eh, o de otra clase, entonces es importante la limpieza de la cara y el aspirado con las peritas de goma. Ese primer contacto con la madre, es de un tiempo variable, dependiendo de cómo nosotros observemos al niño, ¿verdad? Si es que, por supuesto, si es que está activo, ¿verdad?, tiene buen tono muscular, buena coloración, ¿verdad?, podemos dejarle un momento más. O si es que notamos, ¿verdad?, que la coloración, o sea, se está poniendo cianótico
o el niño está hipoactivo, entonces bien vale ya retirarlo, ¿verdad? Y llevarlo a la sala de donde se le va a hacer la atención inmediata. Siempre es bueno estimular un poco la planta del pie o la zona de la espalda, ¿verdad? Para procurar el llanto del niño, que generalmente con ese llanto ingresa, ¿verdad?, la primera bocanada de aire, ¿verdad?, a los pulmones y mejora la coloración, el tono del niño, ¿verdad? Luego, una vez que termine ese contacto madre-hijo, ¿verdad?, se lo lleva al recién nacido a la sala donde se va a hacer la atención inmediata. Esa sala generalmente, o ese espacio generalmente está muy cerca del quirófano o de la sala de partos en sí, ¿verdad? Cuenta con una cuna radiante donde coloco al niño y empiezo a realizar el examen físico, ¿verdad? Entonces, allí hago un poco una limpieza del cordón umbilical con alcohol rectificado al 70%, lo envuelvo después con una torunda seca, ¿verdad? Con una gasa seca, y palpo el abdomen, ¿verdad?, en búsqueda de visceromegalias, a pesar de que se puede palpar a 2 veces el dedo del reborde costal derecho, o sea, el hígado se puede palpar allí, ¿verdad? También en algunos casos se puede palpar punta de vaso, más difícilmente, y buscar un poco alguna tumoración o algo, ¿verdad?, que se pudiera palpar a nivel abdominal. Después, con el estetoscopio tengo que escuchar un poco ambos campos pulmonares, a ver si hay buena entrada de aire, auscultar un poco el corazón, a ver si no hay, buscando algún soplo, ¿verdad?, en ese sentido. Y es importante un poco ver el tono del niño, ¿verdad?, que dijimos debe estar en posición de semiflexión, tanto miembros superiores como miembros inferiores. Evaluar un poco la coloración de la piel, ¿verdad?, que tiene que ser rosada, con cierta acrocianosis en punta de dedos de manos y pies. Se palpa la cabeza, generalmente se palpa la fontanela, una fontanela anterior y una posterior más puntiforme. Y también es importante palpar la columna vertebral, principalmente en la zona sacrocoxígea, buscando, ¿verdad?, que no haya eh, eh, alguna malformación en esa zona. Eh, También puede haber una tumoración pilonadal. Buscar a ver si no hay alguna solución de continuidad en esa zona, ¿verdad?, en la zona sacrocoxígea principalmente. Después hay que hacer las medidas, bueno, se estima la edad gestacional, generalmente se utiliza, si es un recién nacido de término, se utiliza el test de Capurro, ¿verdad?, y si es un prematuro importante, ¿verdad?, menos de 32 semanas, generalmente se utiliza el test de Ballard, ¿verdad?, pero la que más se utiliza es el test de Capurro, que un poco más adelante vamos a observar con detenimiento. Después hay que hacer las medidas antropométricas, ¿verdad? Se le pesa al niño, talla y perímetro craneano. Muy importante, dijimos que peso normal era entre 2.500 gramos y 4.000 gramos, la talla de 50 centímetros y el perímetro craneal de 35 centímetros en promedio, ¿verdad? Y se le realizan procedimientos de rutina, ¿verdad?, como por ejemplo la administración de vitamina K, ¿verdad?, 1 miligramo intramuscular, y se le coloca la identificación al niño, ¿verdad?, que es generalmente un brazalete donde figura, se le coloca RN o recién nacido con el nombre de la madre, ¿verdad?, recién nacido de, y ahí se le coloca el nombre de la madre, ¿verdad?, y es como una pulsera, ¿verdad?, que se le coloca, en algunas ocasiones se le coloca en ambas muñecas. Otra cosa importante también es generalmente con una sonda orogástrica, entonces se introduce en las coanas, a nivel de las coanas, para ver si no hay alguna cierre o una obstrucción a nivel de las coanas, y también se le introduce la sonda, ¿verdad?, oroesofágica, buscando, ¿verdad?, que no haya alguna atresia de esófago, ¿verdad? Entonces se introduce la sonda orogástrica hasta llegar al estómago, ¿verdad?, y con una jeringa de 3 cc aproximadamente se introduce un poco de aire
y se ausculta con el estetoscopio, ¿verdad? Que se coloca a nivel del estómago, ¿verdad? Para ver si realmente hay buena conexión, vamos a decirlo, o sea, que no haya alguna atresia del esófago, ¿verdad? Y también se introduce a nivel del ano, ¿verdad? Para ver si no hay un ano impermeable, ¿verdad? Bueno, una vez realizadas todas estas maniobras, se le viste al niño y bueno, y al minuto también hay que hacerle el test de Apgar y también, o sea, se le hace al minuto y a los 5 minutos, ¿verdad? Y que vamos a ir viendo un poco el test de Apgar un poco más adelante, ¿verdad? En detalle. Entonces, básicamente esa es la rutina, ¿verdad? Una evaluación somera, vamos a decirle, de la parte física. Eh, hay que o sea, la parte abdominal, la parte respiratoria, cardiovascular, el cráneo, la columna vertebral y también en la zona de la pelvis es importante realizar la maniobra de Ortolani. ¿Se acuerdan que el niño estando acostado ahora se hace una flexión de la pierna, o sea, del muslo sobre la pelvis y luego se abre en abducción, ¿verdad? Entonces, si hay una lesión, vamos a decirle una luxación congénita de cadera, ese niño, o sea, va a estar luxado y cuando le hago la maniobra de Ortolani de abducción, lo que voy a lograr es que la cabeza del fémur ingrese nuevamente, se reduzca, ingrese nuevamente en el acetábulo, ¿verdad? Y con la de Barlow, ¿verdad? Al traerlo en aducción, voy a otra vez a provocar la luxación. Entonces, la maniobra de Ortolani, ¿verdad? Que la cadera estaba luxada y gracias a la maniobra de Ortolani yo logro reducirla y escucho el chasquido o el clic característico, ¿verdad? Cuando la cabeza del fémur ingresa nuevamente dentro del acetábulo. Y con la maniobra de Barlow, que es en aducción, luxo nuevamente la cadera y también se escucha el ruido cuando sale la cabeza del fémur del acetábulo, ¿verdad? Bien. Entonces el test de Apgar, ¿verdad? El test de Apgar es un test que generalmente se realiza al minuto y a los 5 minutos del nacimiento. Y entonces se evalúan un poco 5 factores, ¿verdad? La actividad cardíaca, la respiración o el esfuerzo respiratorio, los reflejos, el tono muscular y el color de la piel. Y se le dan unos valores que son de 0, 1 y 2, dependiendo, ¿verdad?, de lo que yo encuentre. Entonces, la actividad cardíaca 0 si no hay latido y divide un poco en menos de 100 y más de 100 latidos por minuto, ¿verdad? Si encuentro menos de 100 latidos por minuto, entonces le doy un valor de 1. Y si encuentro más de 100 latidos por minuto, entonces un valor de 2. El esfuerzo respiratorio es 0 si no respira, 1 si tiene una respiración suave o de forma irregular, y 2, ¿verdad?, si el esfuerzo respiratorio es importante. Los reflejos no responden a estímulos 0, presenta un poco muecas, llora, ¿verdad?, pero es un llanto débil, sin mucha fuerza, valor de 1, y el llanto fuerte, incluso con tos y estornudo, es valor de 2. Tono muscular, músculos flácidos, totalmente hipotónico, 0. Algunos movimientos, le doy un valor de 1 y un movimiento activo, vivaz, en flexión y con buen tono. Y el color de la piel, todo el cuerpo azulado, ¿verdad?, cianótico, es 0. Extremidades azules, acrocianosis, ¿verdad?, valor de 1. Y 2 cuando todo el cuerpo está rosado, ¿verdad? Entonces yo hago la suma, ¿verdad?, de los puntajes que me dieron y un valor entre 0 a 3 hay una depresión severa, ¿verdad? Un niño con una hipoxia, una depresión severa, ¿verdad?, un parto dificultoso, circular de cordón, mal posicionamiento del niño, ¿verdad?, un posicionamiento distóxico, ¿verdad? Son las causas, o a lo mejor alguna infección perinatal, ¿verdad?, pueden dar una causa de una depresión severa. Después de 4 a 6 es una depresión moderada. Y de 7 a 10, entonces un niño, ¿verdad?, con un Apgar, vamos a decirle, excelente, no hay ninguna depresión, ninguna hipoxia, nada, ¿verdad? Y entonces el mismo test lo tengo que realizar a los 5 minutos, ¿verdad?
Incluso si los test del minuto y de los 5 fueron relativamente bajos, entonces yo lo puedo volver a hacer a los 10 minutos para ver la evolución del niño. Bueno, básicamente el test de Apgar se basa entonces en estos parámetros, ¿no? Y el método de Capurro para determinar la edad gestacional, ¿verdad? Yo me tengo que fijar en algunos componentes del niño, ¿verdad? Lo tengo al niño allí, al recién nacido, y entonces lo primero que tengo que mirar es la forma de la oreja. Y entonces allí le va asignando valores o puntajes según la forma de la oreja, ¿verdad? Generalmente las orejas planas, que no tienen mucho reborde, que generalmente se ven los prematuros, ¿verdad? Tienen un valor de 0. Y luego eso va aumentando, ¿verdad? A 8, 16 y 24 según la formación de la oreja, y que los bordes estén bien sobrelevados y bien formados, ¿verdad? Entonces 0, 8, 16 y 24. Después tengo que mirar el tamaño de la glándula mamaria. Si no palpo glándula mamaria, entonces tiene un valor de 0, que se ve en los prematuros, ¿verdad? Los prematuros. Después, si es que palpo menor de 5 milímetros, entre 5 a 10 y mayor a 10, ¿verdad? Y entonces tiene unos valores, se le da de 0, 5, 10 y 15 puntos. Después la formación del pezón, eh, los que no tienen, no aparece ningún pezón, entonces un valor de 0 y así, ¿verdad? Pezones pequeños con una areola más o menos formada, valdría un valor de 5. Areolas ya formadas, ¿verdad? Con un pezón puntiagudo o más importante, tendría un valor de 10. Y areolas bien formadas, incluso con un puntillado, ¿verdad? Con unos redonditos, ¿verdad? Alrededor del pezón, entonces tendrían un valor de 15. La textura de la piel, ¿verdad? La piel gelatinosa es de un prematuro, ¿verdad? Un valor de 0. La piel fina, lisa, ¿verdad? Un valor de 5. La piel un poco más gruesa, que ya se va descamando superficialmente, ¿verdad? Tiene un valor de 10. La piel más gruesa, descamada y principalmente se descama en manos y pies, ese tiene un valor de 15, ¿verdad? Más importante. Y la piel gruesa apergaminada ya tiene un valor de 20, ¿verdad? Un niño ya bien formado, bien maduro, ¿verdad? Y por último los pliegues plantares, ¿verdad? Le miro la planta del pie y entonces veo si tiene surcos, ¿verdad? Si no hay surcos, si es liso, entonces se da un valor de 0. Si aparecen unos surcos poco pronunciados, escasos, se le da un valor de 5. Si hay unos surcos más pronunciados, pero que se limitan todavía al extremo superior, ¿verdad? Hacia los dedos, le doy un valor de 10. Surcos más pronunciados, ¿verdad? Que van pasando la línea media, ¿verdad? Van hacia el talón, sería 15. Y si presenta surcos en toda la planta del pie, ¿verdad? Hasta el talón, entonces allí le doy un valor de 20, ¿verdad? Entonces, una vez que yo le mire la forma de la oreja, el tamaño de la glándula mamaria, el tamaño del pezón con la areola, la forma de la textura de la piel y por último los pliegues plantares, sumando todos esos valores, me va a dar un número al cual yo le tengo que sumar 204. Y a la suma de los valores que yo encontré más el 204, tengo que dividir, ¿verdad? El total entre 7. Y ahí me va a dar la edad gestacional por Capur. Entonces esta es la forma en que se hace el test de Capur, que es el test más utilizado para edad gestacional, para determinar la edad gestacional de un recién nacido. Bueno, ¿y cómo se clasifican los recién nacidos cuando nacen, verdad? Una forma de clasificar es haciéndolo a través de la edad gestacional, ¿verdad? Entonces yo tengo que realizar allí el test de Capurro y me va a dar unas semanas de gestación, ¿verdad? Nuestro libro habla de que las mejores formas, ¿verdad? De evaluar un poco la edad gestacional es a través de estudios ecográficos,
principalmente realizadas antes de las 20 semanas de gestación, ¿verdad? Y una que es cuando nace ya el niño es la forma el test de Capurro, ¿verdad? Y entonces en base a esto, ¿verdad? En base al test de Capurro, puede ser que el niño nazca con una edad gestacional menor a 37 semanas, ¿verdad? 36, 35, ¿verdad? Para abajo. Entonces yo lo considero un recién nacido de pretérmino, ¿verdad? O prematuro también se utiliza, ¿no? Cuando es menor a 37 semanas. Ahora, si el valor que me da el test de Capurro es entre 37 y 41 semanas, entonces es un niño de término, recién nacido de término. Y si es de 42 o mayor a 42 semanas, entonces es un niño de post-término. Esa sería la clasificación según la edad gestacional, ¿verdad? De acuerdo al test de Capurro que me dé, ¿verdad? Menor de 37 es pretérmino, de 37 a 41 es de término, y de 42 y mayor es post-término. También se puede clasificar al recién nacido de acuerdo al peso al nacer, de acuerdo al peso. Entonces allí el recién nacido macrosómico es aquel niño con un peso mayor a 4.000 gramos. También está el recién nacido con peso normal, ¿verdad? Está entre 2.500 y 3.999 gramos, ¿verdad? Y 4.000 gramos. El recién nacido de bajo peso al nacer, de 1.500 a 2.499 gramos. El recién nacido de muy bajo peso al nacer, que va de 1.000 a 1.499 gramos. Y el recién nacido extremadamente bajo peso al nacer, ¿verdad? O microsómico también se le llama. Extremadamente bajo peso al nacer, entonces es aquel de menor a 1.000 gramos, ¿verdad? Entonces esta sería la clasificación de recién nacido según el peso al nacer, ¿verdad? Macrosómicos, peso normal, de bajo peso es entre 1.500 y 2.499, muy bajo peso al nacer entre 1.000 y 1.499, y cuando es de 1.000 es extremadamente bajo peso al nacer, ¿verdad? O microsómico. Bien. Y hay una tercera forma de clasificar también al recién nacido, es según la ubicación en la curva de crecimiento. Entonces, en la curva de crecimiento nosotros tenemos el percentil 10, el percentil que va del 10 al 90 y el percentil 90. El percentil 50 o la mediana sería el de crecimiento normal. Realmente se le considera normal al que va entre 10 y el percentil 90. Entonces, en base a estos percentiles que se encuentran en la curva de crecimiento, también podemos clasificar al recién nacido en pequeño para la edad gestacional si su peso cae por debajo del percentil 10. ¿Verdad? Cuando es menor al percentil 10, entonces es pequeño para la edad gestacional. Cuando el peso cae entre los percentilos 10 y 90, entonces cae en la categoría de adecuado para la edad gestacional. Y cuando es mayor al percentil 90, es grande para la edad gestacional. Entonces acá vamos a ver un poco la curva. Allí podemos ver el percentil 10, ¿verdad? Dice sexo masculino es el de la línea roja y el puntillado es sexo femenino, ¿verdad? Se dan cuenta que prácticamente es igual, ¿verdad? Entonces acá en la parte inferior vemos el percentil 10, la mediana que es el percentil 50, la que está superior es el percentil 90, ¿verdad? Acá por este lado tenemos el peso al nacimiento que va de 1.000 hasta 3.500, ¿verdad? Y en la horizontal tenemos la edad gestacional, ¿verdad? Entonces, los pesos, vamos a suponer que el niño nace me sale mi Capurro 38 semanas, mi edad gestacional 38, y él nace con un peso de 2.000 gramos, ¿verdad? Entonces, caería en este lugar y según esta clasificación sería pequeño para la edad gestacional, ¿verdad? Pequeño para la edad gestacional. Luego, si es que yo tengo un niño, ¿verdad? Nace con mi Capurro, tiene 38 semanas, pero nace con un peso de 2.700 gramos, 2.800, entonces caería acá en el percentil 50 y sería adecuado para la edad gestacional. Y si con 38 semanas me nace con 3.500 gramos, entonces él pasaría a ser
grande para la edad gestacional. Esta es la clasificación según su ubicación en la curva de peso según la edad gestacional, ¿verdad? Entonces, tengo tres formas de clasificar al recién nacido, ¿verdad? Uno es de acuerdo a la edad gestacional, por Capurro, ¿verdad? En pretérmino, de término y posttérmino. Otro es de acuerdo al peso al nacimiento, ¿verdad? Que puede ser macrosómico, mayor a 4.000, de peso normal entre 2.500 y 3.999 gramos, ¿verdad? 4.000 gramos. De bajo peso al nacer entre 1.500 y 2.499. Muy bajo peso al nacer, que es entre 1.000 y 1.499 gramos. Y extremadamente bajo peso al nacer, menor a 1.000 gramos. Y una tercera forma de clasificar es en base a su ubicación en la curva de crecimiento. Entonces miro en la curva de crecimiento y de acuerdo a la edad gestacional, ¿verdad? Miro el peso de la criatura y veo en qué parte de la curva cae. Todos los que caen debajo del percentil 10 son pequeños para la edad gestacional. Los que caen entre el percentil 10 y el percentil 90 son adecuados para la edad gestacional. Y los que caen por encima del percentil 90 son grandes para la edad gestacional. Bien, entonces esto es en relación a la valoración inmediata del recién nacido, ¿verdad? Entonces comenzamos un poco con conocerle a la mamá, ¿verdad? Conversar con ella, preguntarle un poco sobre sus antecedentes obstétricos, el antecedente durante el embarazo, si tuvo alguna complicación, algún problema, algún proceso infeccioso, alguna patología de base, ¿verdad? Después conversamos también con el colega, ¿verdad? Con el obstetra, vemos un poco los signos vitales. Luego ya nos preparamos para el parto, ¿verdad? Ya sea vaginal o por cesárea. Entonces, una vez que nace el recién nacido, si es que tiene secreciones muy importantes, ¿verdad? A nivel de fosas nasales, boca, líquido meconial o algún líquido, ¿verdad? Que le impida un poco respirar, entonces le libero eso, ¿verdad? Lo limpio con una perita de goma, lo limpio bien, ¿verdad? Con la manta, y entonces ya le paso a la mamá, ¿verdad? Entonces allí yo voy evaluando, ¿verdad? Esos primeros minutos, ¿verdad? La interrelación madre-hijo, ¿verdad? Y si yo noto, ¿verdad? Que hay buena coloración, el niño está activo, ¿verdad? No hay aparentemente no hay ningún problema, entonces lo dejo, ¿verdad? Por unos minutos con la madre y después lo retiro y lo llevo a la sala donde le voy a realizar la atención inmediata del recién nacido. Y esa atención inmediata, como les digo, esa sala generalmente hay una cuna radiante en una sala que está ahí al lado, ¿verdad? De la sala de partos o del quirófano. Entonces allí lo tengo que evaluar físicamente al niño, pesarlo, medirlo, ¿verdad? Medir su talla, su perímetro craneal. Después tengo que hacer colocarle la vitamina K y también ahora se le coloca la vacuna contra la hepatitis B. Luego, ¿verdad? Con las sondas, ¿verdad? Probar las dos coanas, la boca, ¿verdad? Introducir la sonda hasta el estómago. Hacer la prueba, ¿verdad? De que la sonda realmente está en el estómago. Y también ver si no hay ano imperforado, ¿verdad? Entonces, una vez que realizo esas maniobras, ¿verdad? Le tengo que colocar, no olvidarme de colocarle la identificación al niño, ¿verdad? Que son como unas pulseritas que se le colocan en ambas muñecas, ¿verdad? Lo visto al niño y él ya está listo como para ir junto a la madre, ¿verdad? Y después voy a tener allí una ficha, ¿verdad? Del recién nacido que tengo que ir completando, ¿verdad? Generalmente me pide el peso, la talla, el perímetro craneal, ¿verdad? El ADGAR que tengo que realizarle al minuto y a los 5 minutos, ¿verdad? Y tengo que completar la edad gestacional por Capurro, me pide, ¿verdad? Entonces tengo que evaluar, hacer tanto el test de ADGAR como el test de Capurro. Y entonces en base a eso al final me va a pedir que yo clasifique al recién nacido, ¿verdad? Generalmente la clasificación se hace en base a la edad gestacional, ¿verdad? Si es de pretérmino, si es de término o si es de posttérmino. Y también en base a la caída dentro del percentil, o sea, debajo de qué percentilo cayó, ¿verdad? Entonces, generalmente es, por ejemplo, un recién nacido de término, si es de 37 a 41 semanas, adecuado para la edad gestacional, ¿verdad? Si su peso se enmarca entre 10 y 90, el percentil 10 y el percentil 90.
o grande para la edad gestacional si es mayor a 90, o pequeño para la edad gestacional si es menor a 10. Bueno, y básicamente al completar esa ficha, entrego, ¿verdad? Y termina allí, vamos a decirle, el proceso de examen físico o valoración inmediata del recién nacido. Luego, en esta unidad también tenemos que hablar del primer año de vida. En este primer año de vida, eh, podemos empezar, dice, de 0 a 2 meses, hablando un poco del desarrollo físico que tiene el recién nacido. Recuerden ustedes que la etapa neonatal dijimos que era desde el nacimiento hasta los 28 días de vida. Y a partir de allí entra en una etapa que se llama, una etapa de la pediatría que se llama del lactante menor, que va desde el día 29 hasta los 1 año, hasta los 12 meses de vida. ¿Verdad? Etapa del lactante menor. Entonces, esta caracterización, ¿verdad? Se realiza un poco en base a la parte neonatal, ¿verdad? Una etapa neonatal, y también ya una parte del lactante menor que hasta los 2 meses. Desde el punto de vista del desarrollo físico, nos dice que el peso de un recién nacido puede disminuir inicialmente un 10% durante la primera semana, ¿verdad? Que era un tema que habíamos tocado ya en la unidad anterior, y habíamos dicho que esa disminución del 10% se debía principalmente a que el niño, cuando nace edematizado, y lo que pierde en esa primera semana de vida realmente es el exceso de líquido extracelular que tiene, ¿verdad? Entonces queda con lo que se llama el peso seco, ¿verdad? Pierde ese líquido de más que tenía, ¿verdad? Y queda con lo que es el peso seco. Habíamos dicho que se considera normal una pérdida del 10% en un recién nacido de término, es decir, uno que nace entre 37 y 41 semanas, según la clasificación que ya vimos recién. Y en un prematuro, en uno de pretérmino, incluso puede llegar a perder hasta 15% de su peso de nacimiento, ¿verdad? La nutrición va a ir mejorando conforme el calostro es sustituido por una leche materna más rica en grasa, y el peso debe ir aumentando a razón de 30 gramos por día. Habíamos dicho que en esta etapa de 0 incluso hasta 3 meses es la etapa de mayor crecimiento ponderal del niño en toda su etapa de niño, ¿verdad? Vamos a decirle en su etapa pediátrica. Y generalmente recupera su peso, el recién nacido de término recupera su peso de nacimiento a los 10 a 15 días, 10 días aproximadamente recupera su peso de nacimiento, y después ya va ganando peso. Mientras que el prematuro le lleva más o menos entre 15 a 20 días recuperar ese peso del nacimiento, ¿verdad? Por ese 15% que había perdido en la primera semana, y después ya va ganando peso también, ¿verdad? La ganancia de peso entonces es importante en esta etapa y gana 30 gramos por día. Los movimientos de los miembros consisten sobre todo así en contorsiones incontroladas, ¿verdad? Son unos movimientos incontrolados, ¿verdad? Recuerden ustedes que en las primeras 4 semanas, o sea, hasta el primer mes, la etapa neonatal prácticamente, siguen teniendo algunos reflejos, ¿verdad? Que habíamos visto, ¿verdad? Unos reflejos neurológicos. Pasado ese mes es que él va a ir ganando unos movimientos más autonómicos, ¿verdad? Más independientes. Entonces, los movimientos que caracterizan todavía en esta primera etapa son contorsiones, dice, incontroladas, ¿verdad? Son movimientos todavía muy incontrolados, muy dependientes todavía de los reflejos del recién nacido, ¿verdad? La sonrisa se produce de modo involuntario. Entre 0 a 2 meses puede verse ya un niño ¿verdad? Que sonríe, pero es totalmente involuntario, no es a consecuencia de una sensación de placer ni de alegría, de nada, sino que es así como algo involuntario, algo reflejo, ¿verdad? Y principalmente lo hace en torno a voces femeninas, ¿verdad? Eh, y algunos colores puede ser, ¿verdad? En esta etapa el niño también sufre todavía de una miopía, y su agudeza visual alcanza más o menos entre 20 a 30 centímetros. Y es exactamente la distancia, ¿verdad? Que lo separa desde el pecho materno de la madre hasta la cara de la madre. Es muy importante en esta etapa que lo miremos, o sea, que tanto la madre como el padre, ¿verdad? O las personas que viven en la casa lo miren fijamente, ¿verdad? Para que él pueda observar el rostro
y ir reconociendo las personas que viven en su entorno. La maduración neurológica explica la consolidación del sueño en bloques de 5 a 6 horas por la noche, ¿verdad? Se puede conseguir ya en esta etapa, entre 0 a 2 meses, ¿verdad? Conseguir sueños de 5 a 6 horas por la noche con unos periodos de alertas breves para su alimentación. Dijimos que el recién nacido en la etapa neonatal era importante cada 2 horas durante el día y espaciar un poco cada 3 horas a la noche. Y eso a partir del mes de vida, a partir, o sea, del mes, los 2 meses más o menos va a ir mejorando, ¿verdad? Y va a ir pasando a bloques de sueño un poquito más prolongados, ¿verdad? Con leves intervalos, ¿verdad? Para la alimentación. Acá muestra un poco un gráfico, ¿verdad? De sueño y se puede observar que en la primera semana de vida, ¿verdad? 16.5 horas de sueño totales, ¿verdad? Puede tener el niño. Y eso, como ustedes verán, ¿verdad? Al mes va a bajar a 15,5 horas, a los 3 meses baja a 15 horas y así sucesivamente las horas de sueño del niño va a ir disminuyendo, ¿verdad? Y empiezan a aparecer los horarios de alerta, ¿verdad? Ahí también hay una división, ¿verdad? Según los colores. El rojo es el sueño nocturno. Más o menos vemos que en la primera semana, en el primer mes, ¿verdad? Llega a 8 horas y un poquito más. Y a los 3 meses el sueño nocturno puede llegar incluso a 10 horas. Y la parte amarilla son bloques de sueños diurnos, o sea, durante el día. El desarrollo cognitivo de 0 a 2 meses todavía estamos hablando, ahora vemos que los lactantes pueden diferenciar entre ciertos patrones, colores y consonantes. Los lactantes de 2 meses de edad pueden discriminar patrones rítmicos del lenguaje nativo frente al no nativo, o sea que pueden ir discriminando ya la voz de la madre, del padre o de la persona que vive en su ambiente y lo puede discriminar o diferenciar de una voz que no es nativa, ¿verdad? Una voz extraña de algún vecino, de algún pariente, ¿verdad? Que viene a visitar. A los 2 meses él pudiera ya tener la capacidad de discriminar y de diferenciar la voz nativa, o sea, de las personas que viven a su alrededor de las que son visitas. Es muy importante el cuidado, ¿verdad? Que habíamos hablado ya en la clase anterior, ¿verdad? Del apego de los padres con el niño, ¿verdad? Brindarle esa ayuda en los momentos de necesidad, ¿verdad? Que sufre el niño, ¿verdad? Que son cuando tienen hambre o cuando están mojados. Entonces ellos, eso también le proporciona estímulos visuales, táctiles, olfatorios y auditivos, ¿verdad? Empiezan a, el olor de la madre, ¿verdad? Sienten eso, ¿verdad? Escuchan, ¿verdad? La parte auditiva, ¿verdad? La voz de la madre, la voz del padre, ¿verdad? Y lo van reconociendo en la medida también en que son estimulados, ¿verdad? Recuerden que todo esto se mueve en base a estímulos. Por supuesto, si los padres nunca están, si la madre nunca le atiende, también el niño no desconoce esto, ¿verdad? No tiene la capacidad de ir guardando esto o reconociéndolo, ¿verdad? Entonces, todo esto se logra también en base a estímulos, en base a estar con él, ¿verdad? De proporcionarle ayuda o apoyo cuando necesita. Presta mayor atención a los estímulos novedosos, pero no a las repeticiones. Entonces, estímulos novedosos, no a las repeticiones. El desarrollo emocional. El lactante depende del medio ambiente para satisfacer sus necesidades. Se fijan ustedes que acá ya el libro utiliza el término lactante, porque, como les dije, ¿verdad? La etapa neonatal es hasta los 28 días y a partir del día 29 en adelante ya entra en la etapa del lactante. Lactante menor sería hasta los 12 meses y de los 12 meses a los 2 años sería del lactante mayor. Entonces el lactante dice depende del medio ambiente para satisfacer sus necesidades. La confianza básica depende del vínculo recíproco con la madre, ¿verdad? O sea que él llora, él necesita y la madre le apoya, le ayuda. Hay un vínculo recíproco entre ellos. Y eso le genera estabilidad emocional al niño, ¿verdad? Y como les dije, ¿verdad? En la clase pasada también hay estímulos que hablan de que estos son niños más organizados, son niños más tranquilos, más quietos, ¿verdad? Mucho más manejables, más tranquilos, ¿verdad? En
oposición a niños que no son muy bien atendidos, ¿verdad? Los padres no están luego, le dejan al cuidado de una tercera persona que probablemente no le presta el debido cuidado. Entonces estos son niños más dispersos, con un carácter, vamos a decirle, un poco más difíciles, más difícil, y entonces tienen un trato un poco más diferente, ¿verdad? El significado emocional de cualquier experiencia depende tanto del temperamento individual del niño como la respuesta de los padres, ¿verdad? O sea que el niño de por sí trae un temperamento intrínseco, ¿verdad? Pero que tiene que ser aplacado, apoyado, ¿verdad? Por la respuesta que le dan los padres. El éxito o fracaso al establecer los ciclos de alimentación y sueño determinan los sentimientos de eficacia de los padres. Entonces, cuando yo digo que el trato de los padres es eficaz, cuando lograron enseñarle al niño o introducirle al niño elementos de organización tanto en la alimentación como también en el sueño, ¿verdad? En la medida que no se satisface las necesidades del niño cuando tiene hambre, entonces puede ocurrir que el niño tiene hambre, llora y nadie le ayuda, ¿verdad? Nadie le da la leche, ¿verdad? Y después ya llega una etapa en que él tiene sueño o a lo mejor ya no tiene hambre y ahí recién aparecen los padres o la persona que le cuida y le quiere alimentar, ¿verdad? Entonces genera un círculo o genera un proceso descoordinado, ¿verdad? Entonces el niño no tiene vamos a decirle, la organización suficiente. Entonces eso impacta también, al no alimentarse bien en tiempo y forma, impacta también en el sueño. Entonces, yo digo, ¿verdad?, que el trato de los padres es eficaz cuando logran que el niño aprenda, ¿verdad?, un periodo de alimentación, ¿verdad? El niño tiene hambre, es satisfecho su problema y también de sueño, ¿verdad? Trae el tema de alimentarlo a tiempo, a hora, trae consigo también aparejado la organización en el sueño. Niños que no son alimentados ahora, entonces su sueño también es irregular. Bueno, vamos entonces un poquito más, vamos a ir avanzando. Niños de lactantes menores de 2 a 6 meses. Hacia los 2 meses, la aparición de sonrisas voluntarias, sociales, y el mayor contacto ocular marcan un cambio en la relación padre-hijo. Hay mayor contacto ocular y ya empiezan las sonrisas sociales en ese periodo entre 2 a 6 meses. Durante los meses siguientes, la gama de control motor y social y la participación cognitiva del lactante aumentan considerablemente. Resulta ser que entre 2 a 6 meses, a partir de los 3, 4 meses más o menos, hay un hito que se marca, ¿verdad?, que es la del sostén cefálico, ¿verdad? El cuello que estaba muy flexible, el cuello que era muy flácido, vamos a decirle, y no manejaba muy bien el cuello, entonces empieza a tener un tono, ¿verdad? Y hay lo que se denomina lo que se llama un sostén cefálico. Entonces cuando el niño, el lactante, logra ese sostén cefálico, tiene la posibilidad de visualizar su campo de acción, ¿verdad? Y entonces empieza a mirar objetos o cosas, ¿verdad?, que se encuentran ya un poco alejados de su campo visual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al tener sostén cefálico, entonces tiene la capacidad de, vamos a decirle, de mirar más lejos. Entonces, la participación cognitiva, dice, del lactante aumenta considerablemente porque su campo visual se expande, ¿verdad? Ve más cosas, ¿verdad? Y entonces también aprende más cosas. El desarrollo físico, acá ya vemos que entre 2 a 6 meses la velocidad de crecimiento va disminuyendo a 20 gramos por día, ¿verdad? ¿Se acuerdan que de 0 a 2 meses era de 30 gramos por día? Y de 2 a 6 meses esa velocidad de crecimiento baja a 20 gramos por día. A los 4 meses logra duplicar su peso del nacimiento. Bueno, entre 4 y 5 meses, entonces tiene que duplicar el peso de su nacimiento. Por ejemplo, si nació con, no sé, 2 kilos 500, entonces entre 4 y 5 meses debería tener 5 kilos. El lactante comienza a examinar y manipular ambas manos los objetos situados en la línea media, ¿verdad?
Como en esta etapa pierde ese reflejo palmar. ¿Se acuerdan que en la etapa neonatal, si yo le introducía mi dedo, a ver un poco aquí, si yo introducía mi dedo aquí, ¿verdad? Él apretaba con fuerza, ¿verdad? Y no soltaba eso. Pero después del mes de vida pierde ese reflejo palmar, ¿verdad? Y entonces uno le puede dar un objeto y lo suelta, ¿verdad? Lo suelta. Lo otro es que empieza a llevar objetos a la línea media, ¿verdad? Tiene ya la capacidad de llevar objetos a la línea media, y puede sostener los objetos y soltarlas de forma voluntaria, ¿verdad? Por esa pérdida del reflejo palmar que habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, comienza a examinar y manipular con ambas manos objetos, puede llevarlos a la línea media, ¿verdad? Ambos objetos, llevarlo a la línea media, y también puede agarrar un objeto y soltarla en forma voluntaria. Hay un cambio ya en la calidad de los movimientos espontáneos, ¿verdad? Perdió eso de movimientos inconsistentes, irregulares, y empiezan a haber unos movimientos más independientes, más espontáneos, desde retorcimientos amplios hasta movimientos circulares pequeños que se han descrito como movimientos inquietos. El control progresivo de la flexión del tronco hace posible rodar intencionadamente, y alrededor del 70% de los lactantes ya duerme entre 6 a 8 horas seguidas a los 6 meses de edad. A los 6 meses también el niño, el lactante ya en este caso, logra otro hito, ¿verdad? Si a los 2 o 3 meses el hito más importante del desarrollo es el sostén cefálico, a los 6 meses el hito más importante del desarrollo se llama puede sentarse sin ayuda, ¿verdad? Entonces, y eso es gracias a un control progresivo de la flexión del tronco, ¿verdad? Se sienta sin ayuda, es el hito del desarrollo que logra a los 6 meses. Desarrollo cognitivo: durante la alimentación el lactante ya no se centra solo en la madre, sino que se distrae con otra cosa. Claro, porque al tener sostén cefálico y al poder manejar mejor su tronco, entonces a lo mejor está tomando pecho, pero él está mirando ya por otro lado, ¿verdad? Está mirando, observando otras cosas, le llama la atención todo lo externo, ¿verdad? Explora también en esta edad, entre 2 a 6 meses, su propio cuerpo, mira intencionadamente sus manos, vocalizan, balbucean, se tocan las orejas, las mejillas y los genitales. Y aparece la primera fase de su personalidad, que es exclusivamente el yo. Aparece aquí el yo. Todo se centra en él. Su primera fase de la personalidad, que es el yo, y que más adelante vamos a ver que va a empezar a chocar contra las indicaciones de los padres. Entonces ese yo del niño, entre los 2 o 6 meses, a los 6 meses más o menos desarrolla esa personalidad del yo. Después, ahora cuando nosotros queramos alimentarle, empecemos, ¿verdad? Entonces va a chocar contra su yo, su ego, ¿verdad? Entonces, muy importante en esta etapa, entonces, ya no se centra mucho en la madre, sino que ve objetos externos. Incluso el libro ahí menciona, ¿verdad?, que muchos padres se sienten, o madres, ¿verdad?, se sienten deprimidos porque le da la impresión de que el niño ya no les hace caso, que no les quiere, ¿verdad?, sino que se pasa observando otras cosas, ¿verdad? Y les llama la atención y les duele eso, ¿sí? Entonces allí como pediatra hay que explicarle que forma parte de un proceso cognitivo, de un desarrollo cognitivo del niño, que a esa edad, ¿verdad?, al tener ya sostén cefálico y al manejar mejor su tronco, entonces eh, ya le empieza a interesar el mundo exterior, ¿verdad?, el ambiente que le rodea. También intencionadamente, ¿verdad?, se pueden mirar las manos, se tocan las mejillas, dice las mejillas, los genitales, las orejas, vocalizan, balbucean, y aparece primera fase de su desarrollo de la personalidad, que es el yo, ¿verdad?, el ego. Las sensaciones relacionadas al yo aparecen con mayor frecuencia que las relacionadas a otros, ¿verdad? Entonces, un ego muy importante, ¿verdad?, y empieza a desarrollar su personalidad. El sonido, el olor, el tacto de la madre en ocasiones aparecen con rapidez en respuesta al llanto. Desarrollo emocional y comunicación, ¿verdad? Empiezan a aparecer entre 2 a 6 meses las primeras emociones, ¿verdad?
ira, alegría, interés, miedo, disgusto y sorpresa. Aparecen en contextos adecuados, dice, como expresiones faciales distintas, ¿no? Por el rostro del niño, entonces, podemos percibir estas primeras sensaciones que tiene a esa edad. Empiezan los juegos, ¿verdad? Imitación facial, canciones, juegos de manos, ¿verdad? Aumenta el desarrollo social aquí, ¿verdad? La maduración motora y sensorial convierte a los lactantes de 3 a 6 meses en más interesados e interactivos, ¿no? Interesados con el medio que les rodea. Ahora vamos a la última etapa del lactante menor, que va de 6 meses a 12 meses, ¿verdad? Una etapa de gran desarrollo. Con el logro de la sedestación aumenta la movilidad y nuevas habilidades para explorar el mundo a su alrededor, ¿verdad? La sedestación es el acto de gatear, ¿verdad? Entonces, al gatear, explora, ¿verdad?, el mundo que le rodea, ¿verdad? Traspasa límites y va, ¿verdad? Y hace de que pueda explorar el mundo a su alrededor. Y también lo expone, ¿verdad?, a otros peligros, ¿verdad? A otros peligros porque en un descuido, qué sé yo, puede caerse en una canaleta, en un pozo, caerse en una escalera, ¿verdad? Entonces, el cuidado que se les debe brindar es mayor en esta etapa. Y los lactantes en esta etapa empiezan a desarrollar voluntad e intenciones propias, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ese yo se va acentuando más, esa personalidad, ¿verdad? Y ya empieza a tener voluntad e intenciones propias. Y entonces cuando los padres están en contra de esto, empiezan las primeras rabietas, ¿verdad? Empiezan a enojarse, ¿verdad? Porque uno está atentando contra su yo, ¿verdad? Contra su ego personal. La velocidad de crecimiento se frena, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 30 gramos por día entre 0 a 3 meses. De 3 a 6 o de 2 a 6 meses iba a 20 gramos por día y aquí ya se frena. Cuando cumpla su primer año, ¿verdad? El primer cumpleaños, el niño debe triplicar su peso de nacimiento, ¿verdad? Entonces, si nació con 2,5, a los 4 a 5 meses, ¿verdad? Llega a 5 kilogramos y al año tiene que llegar más o menos a 7,5, 8 kilos aproximadamente debe tener, ¿verdad? También acá la longitud aumentó en un 50%, o sea que si nació con 50 centímetros, acá tiene que llegar a 75 centímetros, ¿verdad? 25 centímetros más. Y el perímetro craneal ha aumentado 10 centímetros. Lo normal, dijimos 35, cuando cumpla un año, entonces si le medimos el perímetro craneal tiene que tener 45 centímetros. ¿Verdad? La capacidad para sentarse sin soporte, ¿verdad?, es el hito más importante del desarrollo. Entre los 6 y 7 meses logra esto. Y también la de girar sentado, que lo logra entre los 9 y 10 meses. Emergencia es la presión del pulgar. ¿Verdad? La presión del pulgar es muy importante hacia los 8 y 9 meses, y una eficaz prensión con pinza lo logra a los 12 meses. ¿Verdad? La presión con pinza. Comienza a rectar y a empujar para incorporarse hacia los 8 meses y ya seguida con una deambulación con ayuda. ¿Verdad? A los 8 meses más o menos empieza a gatear. A los 9, 10 meses incluso puede ya pararse con ayuda, ¿verdad?, de algunos objetos, de algunos muebles, y a los 12, 14 meses empieza a deambular solo, ¿verdad? Y también se produce la erupción de los dientes. Generalmente a los 7 meses, 6, 7 meses empieza la erupción de los dientes, y generalmente los primeros en aparecer son los incisivos inferiores, ¿verdad? Incisivos centrales inferiores. El desarrollo cognitivo, el niño agarra los objetos, ya tiene la capacidad de agarrar, inspeccionar, ¿verdad?, pasarla de mano en mano, entrechocarlas, dejarlas caer y después llevarlas a la boca. El placer, la persistencia y la energía con la que el lactante se enfrenta a estos retos sugiere la existencia de un impulso intrínseco, dice, o una motivación de maestría, se llama eso. Que no se cansa nunca de hacer, y o sea, a la medida en que va haciendo, va practicando, va mejorando, ¿verdad? De ahí lo que se le denomina una motivación de maestría, ¿verdad?, en lo que hace. Y un hito fundamental es la percepción hacia los 9 meses de la permanencia, constancia del objeto, ¿verdad? ¿Se acuerdan que entre los 0 y 2 meses o 3 meses agarraba también objetos y los llevaba en la línea media?
¿verdad? Y como en esa época ya pierde su presión palmar, entonces él suelta, ¿verdad? Pero para él ese objeto ya desapareció. Una vez que no está en su campo visual, ya desapareció. Pero a los 9 meses lo que logra es que lleva ese objeto, se cae y empieza a buscar nuevamente y lo vuelve a agarrar, lo vuelve a llevar, ¿verdad? Lo suelta y lo vuelve a buscar. O sea que ya pierde la permanencia o constancia de los objetos. Incluso si uno le muestra un objeto y luego lo esconde, el niño va a empezar a buscar, ¿verdad? Detrás de la espalda de la persona que le hizo eso, ¿verdad? Va a empezar a buscar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya tiene en la mente la presencia de ese objeto y lo busca, cosa que anteriormente no, ¿verdad? Una vez que desaparecía de su campo visual ya desaparecía y se olvidaba, ¿verdad? Pero a partir de los 9 meses, un hito fundamental del desarrollo es la permanencia de los objetos, ¿verdad? La búsqueda de esos objetos. Acá también aparece el juego del coreco, ¿verdad? Que produce un placer ilimitado en el lactante. Desarrollo emocional, ansiedad ante extraños, aparece acá, ¿verdad? Generalmente hasta los 7 meses eh, todavía uno puede, o sea, personas extrañas incluso, ¿verdad? Pueden interrelacionarse con él, alzarle, ¿verdad? Hacerle jugar, pero a partir de los 7 meses, 7, 8 meses, ya reconoce a las personas que son de su ambiente, ¿verdad? Quienes son nativas para él, y generalmente vecinos, visitas así de extraños, parientes, probablemente va a producir un llanto y no va a querer subirse con ellos ni jugar con ellos, ¿verdad? Entonces hay una ansiedad, empieza a aparecer una ansiedad ante extraños. Eh, Aparece una nueva necesidad de autonomía, ¿verdad? Su yo, ¿verdad? Está fuertemente arraigado. Y por eso que es importante el uso del método de alimentación de las 2 cucharas, dice el libro. Es importante, ¿por qué? Porque con uno hay que permitir que él haga, ¿verdad? Y con la otra cuchara entonces le dan los padres. Resulta ser que su yo está muy fuertemente arraigada, entonces el hecho de que yo le alimente genera en él un proceso que no le gusta, ¿verdad? Porque no está haciendo él. Entonces, la técnica de las 2 cucharas consiste en una cuchara para él que él mismo lo haga, ¿verdad? Como su yo mismo lo dicta. Y en la otra cuchara, entonces, los padres tienen que ir aprovechando ciertos momentos y también ir alimentándole, ¿verdad? Y acá aparecen por primera vez las rabietas, ¿verdad? En oposición a su autonomía, o sea, algo que los padres le dicen o le están intentando realizar está en contra de su autonomía, en contra de su yo, y entonces eso genera una rabieta, ¿verdad? A los 7 meses de edad, en relación a la comunicación, los lactantes son expertos en la comunicación no verbal, responden al tono vocal, a las expresiones faciales. Alrededor de los 9 meses de edad, los lactantes se dan cuenta de que las emociones pueden compartirse, y entre los 8 y 10 meses de edad, el balbuceo adopta una nueva complejidad. La interacción social influye profundamente en la adquisición y producción de nuevos sonidos, ¿verdad? O sea que un niño, siempre, como les dije, esto es por estímulo, ¿verdad? En la medida que yo le estimule al niño, también va a adquirir y va a producir nuevos sonidos. En esta etapa los libros con dibujos proporcionan un contexto ideal, dice, para adquirir un lenguaje verbal. Aquí lo importante siempre es que el punto culmen, el punto más importante del desarrollo es lograr el lenguaje. Entonces, todas las interacciones, los colores, consonantes, vocales, juegos, todas las interacciones, todos los estímulos que yo le dé al niño desde su nacimiento, ¿verdad? Hasta el año de edad, entonces todo suma para que a la larga o para que al final él logre el aprendizaje, o sea, el aprendizaje del lenguaje. Eso es lo que queremos al final. Entonces, acá muestro un poco algunos cuadros que hablan un poco del desarrollo, ¿verdad? Del niño, algunos hitos. Entonces, ahí había puesto a los 2 meses una cabeza firme, sentada, ¿verdad? El sostén cefálico, y esto le permite mayor interacción visual, ¿verdad? A los 3 meses junta las manos en la línea media, incluso deja caer objetos, pero se olvida, ¿verdad? No, una vez que desaparece de su campo visual, ya no le presta atención.
Y hay un descubrimiento allí de las manos en esta etapa, ahora a los 3 meses. A los 6 meses se sienta sin soporte y eso le permite aumentar su campo de exploración. Y a los 6,5, 7 meses pueden rodar de supino a prono y de prono a supino. O sea que puede rodar en la cama y es peligroso, ¿verdad?, de que se caiga. 12 meses camina solo, ¿verdad? Pero esto tiene una etapa, 8 meses, 7, 8 meses generalmente gatea. 10 meses logra pararse, ¿verdad?, incorporarse con ayuda de objetos o de muebles. Y 12, 14 meses entonces logra caminar, ¿verdad? El hecho de caminar varía mucho, ¿verdad? O sea, hay niños que caminan a los 9, 10 meses y hay otro que le lleva 12, 14 meses, 15, ¿verdad? No es muy constante eso, ¿verdad? Esto es más o menos un promedio, ¿verdad?, de edades, es lo que te da, ¿verdad? Y a los 16 meses corres. Motor fino, ¿verdad? Agarra el sonajero 3,5 meses, ¿verdad? El uso de objetos. Extiende el brazo, ¿verdad?, y la mano para agarrar objetos a los 4 meses. A los 4 meses desaparece la presión palmar y libera objetos. 5,5 meses transfiere objetos de una mano a otra. 8 meses, muy importante, ¿verdad?, la presión pulgar con otro dedo. Aquí. Pulgar con otro dedo, 8 meses. 12 meses puede pasar páginas del libro. 13 meses garabatea, hace un garabato, coordinación visual motora. 15 meses construyen torres de 2 cubos y a los 22 meses construyen torres de 6 cubos. Comunicación y lenguaje, 1,5 meses, 2 meses más o menos sonríe, ¿verdad? Pero una sonrisa refleja, ¿verdad? Depende mucho de la cara de la madre, ¿verdad?, y del sonido femenino, es lo que más le gusta. Entonces, como un acto reflejo sonríe, ¿verdad? Pero no es un placer ni una sensación muy especial, ¿verdad? A los 6 meses hace un balbuceo monosilábico, ¿verdad?, que desaparece, ¿verdad? Que luego desaparece. Eh, eh, a ver un poco, sigue en orden una etapa dice mamá o papá a los 10 meses, señala objetos a los 10 meses, pronuncia su primera palabra real a los 12 meses, 4 a 6 palabras a los 15 meses, 10 a 15 palabras a los 18 meses y pronuncia frases de 2 palabras, por ejemplo, zapato mamá a los 18, 19 meses, ¿verdad? Son algunas de las, en relación a la comunicación y lenguaje, ¿verdad?, el desarrollo que logra. Cognitivo, fija momentáneamente la mirada en un punto de desaparición del objeto a los 2 meses, fija la mirada en su propia mano a los 4 meses, entrechoca 2 cubos a los 8 meses y descubre el juguete después de buscarlo a los 8 o 9 meses, ¿verdad? Ese es un hito fundamental, el de búsqueda de objetos, si es que uno le esconde, ¿verdad? Cosa que no ocurre a los 2 meses. Uno le mostraba el objeto en la línea media, ¿verdad? Incluso podía llevar los objetos ahí en la línea media, miraba y soltaba y ya desaparecía. Pero a los 9 meses va a empezar a buscar. 12 meses dice finge un juego egocéntrico, por ejemplo, finge que bebe de un vaso. 17 meses usa una varilla para alcanzar un juguete y también a los 17 meses finge juego con muñecas, por ejemplo, le da el biberón. Bueno, y al final quería mostrarle un poco algunas fórmulas, ¿verdad?, que se utilizan en pediatría para ver un poco algunos valores antropométricos, ¿verdad? Por ejemplo, el peso al nacer, ¿verdad? Si un niño, vamos a suponer un recién nacido, nace con 3 kilos, entonces entre los 4 y 5 meses debería duplicar, ¿verdad? Multiplico por 2, entonces 6 kilos debería tener. A los 1 año triplica su peso, entonces multiplicó por 3, 9 kilos debería tener. Y a los 2 años cuadruplica su peso, multiplicó por 4, entonces 12 kilos, ¿verdad? Son básicamente así algunas técnicas que por la experiencia, ¿verdad?, se tienen. Entonces para ir calculando rápidamente el peso de un niño, ¿verdad? Entonces entre los 4 y 5 meses duplica, al año triplica y a los 2 años cuadruplica. Algunas fórmulas, ahí para que vean un poco, de 3 a 12 meses, fórmulas para calcular peso, edad en meses, le sumo 9 y el resultado divido entre 2.
De 1 a 6 años, edad en años multiplico por 2 y el resultado le sumo 9. Y de 7 a 12 años, edad en años multiplico por 7. Al resultado le resto 5 y luego todo eso divido entre 2. Son algunas fórmulas que se utilizan en pediatría para calcular el peso. De 6 meses de edad, peso al nacer más 600 por el mes del recién nacido, o sea, del lactante. Y 12 meses de edad, peso al nacer más 500 por mes. Algunas fórmulas que se utilizan. Para la talla en menores de 2 años, la talla yo debo medir al niño en decúbito, el decúbito supino, ¿verdad? O sea que tengo que extenderle a lo largo de la mesa, ¿verdad? Y lo mido siempre desde el área occipital, ¿verdad? O sea, desde arriba hasta el talón. Y cuando es 2 años o más, lo tengo que medir de pie, utilizando la línea de Frankfurt. ¿Y qué es la línea de Frankfurt? Dice, es una línea imaginaria que va desde el extremo inferior de la órbita hasta el borde superior del conducto auditivo externo, paralela al piso, cuando se va a medir talla parada, perpendicular a la mesa de medición o cuando se va a medir talla en decúbito supino. Entonces allí nos muestra un poco o sea, que coloco al niño, ¿verdad? Parado después de los 2 años, ¿verdad? Y esta es la línea de Frankfurt, ¿verdad? Que va de la base inferior de la órbita y sobre el conducto auditivo externo, en el borde superior del conducto auditivo externo. Entonces tengo que tratar de que esta línea de Frankfurt esté paralela a mi tabla de medición, ¿verdad? Y entonces en base a eso hago la medición. Algunas fórmulas al nacer, ¿verdad? Generalmente 50 centímetros es lo normal. A los 1 año se le debe sumar 25 centímetros, ¿verdad? Recuerdan que al año aumenta 50% su talla en relación al nacimiento, ¿verdad? 75 centímetros. Después de 2 años a 75 centímetros le tengo que sumar 12. Entonces llega a 87 centímetros. Luego de 2 a 5 años tengo que ir sumándole 7 centímetros por cada año, ¿verdad? O sea que a los 3, 4 y 5, ¿verdad? Tengo que ir sumándole 7 centímetros a ese 87. Y a los escolares, ¿verdad? Que van ya de 5 a 9 años, 6 centímetros por año, ¿verdad? O sea, 6, 7, 8 y 9 sería. Le tengo que ir sumando 6 centímetros por cada año. Acá también hay algunas fórmulas. Acá vean un poco que es interesante. Dice que inicia la aceleración del crecimiento en las mujeres entre los 9 y 10 años. Empiezan a crecer la aceleración del crecimiento. Y en los varones empieza a los 11 o 12 años. A los 14 años el varón alcanza la estatura de la mujer y finalmente el varón tendrá 12 centímetros más que la mujer. Así en promedio, ¿verdad? No siempre se cumple, pero en promedio es así. El perímetro cefálico se evalúa la anormalidad del sistema nervioso central hasta los 3 años. Puede haber anormalidades. Entonces, al nacer, el perímetro cefálico normal es de 35 centímetros. En el primer cuatrimestre tengo que aumentar 1,5 centímetros por mes. El segundo cuatrimestre 1 centímetro por mes y en el tercer cuatrimestre 0,5 centímetros por mes. 1 a 2 años le aumento 2 centímetros por año y entre los 2 y 6 años 1 centímetro por año. 1 centímetro. Habíamos dicho que al año, o sea, una forma de acordarse también es que al año de edad el perímetro cefálico debió haber aumentado 10 centímetros. O sea que si nació con 35, a los 12 meses tiene que tener 45 centímetros. La frecuencia cardíaca normal dijimos 120 a 160 latidos por minuto en un recién nacido. Y de 1 a 2 años eso está entre 80 y 140 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria dice menores de a un mes, o sea en etapa neonatal, menos de 60 respiraciones por minuto. Nosotros consideramos de 40 a 60 respiraciones por minuto en un recién nacido. Entre 2 meses y 11 meses, menos de 50 respiraciones por minuto. Y de 1 a 5 años, menos de 40 respiraciones por minuto. Bien, entonces de esta forma
concluimos un poco lo que corresponde a la unidad 2, ¿verdad? Vimos primero la valoración y atención inmediata del recién nacido, ¿verdad? Una vez que anteparto, durante el parto y posterior al mismo, ¿verdad? Los cuidados y las atenciones que hay que brindarle al recién nacido. Y luego vimos un poco las etapas de crecimiento en relación al peso, la talla, el perímetro cefálico y el desarrollo neurológico del niño en su primer año de vida. Bueno, entonces nos estaremos viendo ya para la tercera semana. Allí sí vamos a ver ya lo que son los preescolares, ¿verdad? De 2 a 5 años, los escolares de 6 a 12 y después ya en la etapa de 6 a 9 y la etapa de adolescencia ya de 10 años en adelante. Bueno, muchas gracias.